Ya, buenas noches chicos. Voy a empezar a exponer y el tema que me ha tocado es modelo clásico de regresión lineal normal. Como introducción, vamos a decir que la llamada teoría clásica de la inferencia estadística consta de dos ramas, que son la estimación y las pruebas de hipótesis. Bueno, hasta el momento hemos estado estudiando el tema de la estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal y lo hemos estado haciendo a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, que, como se ha dicho varias veces, consiste en minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Gracias a este método fue posible estimar los parámetros de beta sub 1, beta sub 2 y la varianza. Y como sabemos, son estimadores, entonces sus valores van a cambiar de muestra en muestra. Y por consiguiente, estos estimadores pues son variables aleatorias. Pero la estimación es solo la mitad de la batalla. Las pruebas de hipótesis son la otra mitad de la batalla. En el análisis de regresión, nuestro objetivo no solo consiste en estimar la función de regresión muestral, sino también en utilizarla para hacer inferencias respecto de la función de regresión poblacional. Es decir, que nosotros vamos a poder sacar conclusiones válidas para toda la población en su conjunto a partir de la función de regresión muestral. Entonces, de esta manera es conveniente saber qué tan cerca está beta sub 1 estimada del verdadero valor poblacional de beta sub 1 o qué tan cerca está el valor de la varianza estimada del verdadero valor poblacional de la varianza. Y bueno, ya que beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada y la varianza son variables aleatorias, es necesario que nosotros podamos averiguar sus distribuciones de probabilidad, porque de no ser así no vamos a poder relacionarlas con sus valores verdaderos. Ahora, el modelo clásico de regresión normal, eh, vamos a tratar estos cuatro conceptos, ¿no? O subtítulos, que es la distribución de las probabilidades de las perturbaciones U sub i, luego el supuesto de normalidad de U sub i, luego las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios según el supuesto de normalidad y por último vamos a ver el método de máxima verosimilitud. Ahora, primeramente, la distribución de probabilidad de las perturbaciones U sub i. El modelo clásico de regresión normal supone que el término de perturbación U sub i, que forma parte del modelo de regresión, está normalmente distribuida. Y bueno, para encontrar las distribuciones de probabilidad de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, procedemos como sigue. Como podemos observar, beta sub 2 estimada es igual a la sumatoria de K sub i por Y sub i, donde K sub i es igual a X sub i entre la sumatoria de X sub i al cuadrado. Sin embargo, como se supone que las X son fijas o no estocásticas, debido a que se trata de un análisis de regresión condicional en los valores fijos, ¿no? De X, entonces la ecuación se puede mostrar de la siguiente manera. Sabemos que Y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 X sub i más U sub i. Por lo tanto, podemos concluir que beta sub 2 estimada es una función lineal de Y sub i, porque hemos dicho que K sub i es fija o no estocástica. Ahora, reemplazando esta fórmula sería beta sub 2 estimada es igual a la sumatoria de K sub i, hasta aquí estamos todo lo mismo, por Y sub i, y hemos dicho que Y sub i es igual a todo esto. Entonces vamos a reemplazar beta sub 1 más beta sub 2 X sub i, más beta sub 2 X sub i, y por último, más U sub i. Ahora, debido a que K sub i y las betas, que es beta sub 1, beta sub 2 y X sub i son fijas, entonces se concluye que beta sub 2 estimada va a ser una función lineal de la variable aleatoria U sub i. Esto por suposición, ¿ya?
Ahora, se requiere conocer las distribuciones de probabilidades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios para obtener las inferencias sobre sus valores poblacionales. Ya conocemos que U sub i tiene una distribución de probabilidad normal. Ahora, si nosotros a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal le añadimos este supuesto de normalidad de U sub i, vamos a obtener el modelo clásico de regresión lineal normal. Ahora pasamos al supuesto de normalidad. El modelo clásico de regresión lineal normal supone que cada U sub i está normalmente distribuida, pero está normalmente distribuida con una media donde la esperanza matemática o la media de los errores es igual a 0. Segundo, la varianza es la esperanza de U sub i menos la esperanza matemática de U sub i, todo esto al cuadrado. Pero como dijimos aquí arriba que la esperanza de U sub i es igual a 0, entonces la esperanza de U sub i aquí va a ser igual a 0. Por lo que U sub i menos 0 va a seguir siendo U sub i, manteniéndose al cuadrado. Entonces, la esperanza de U sub i al cuadrado es igual a la varianza. Tercero, la covarianza U sub i, U sub j es la esperanza de U sub i menos la esperanza de U sub i por U sub j menos la esperanza de U sub j. Pero como hemos dicho que la esperanza de U sub i es igual a 0, entonces esto va a ser igual a 0. De la misma manera que este término va a ser igual a 0. Entonces, U sub i menos 0 nos queda U sub i. U sub j menos 0 nos queda U sub j. Entonces, la esperanza de U sub i, U sub j es igual a 0. Estos supuestos se expresan en forma más compacta como, bueno, este símbolo que observan aquí significa distribuido y la letra N significa distribución normal. Entonces, podemos decir que U sub i o el ESOR está normalmente distribuido en la media y la varianza. Bueno, para dos variables normalmente distribuidas, una covarianza o correlación cero significa independencia entre las dos variables. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, podemos nosotros expresarlo de esta manera, donde N y D va a significar normalmente e independientemente distribuido. Entonces, vamos a decir que U sub i está normal e independientemente distribuido en la media y la varianza. Ahora, esto es algo extra que lo hice para poder entender mejor lo que es el supuesto de normalidad. Vamos a observar que en el primer gráfico tenemos dos variables, que es X y Y. Estas dos variables se van a relacionar a través de la línea de regresión. Y donde el ESOR es cada distancia de cada punto. Es decir, que la distancia de este punto hacia la línea es el ESOR y así sucesivamente de todos los puntos. Y vamos a decir que mientras más alta es la correlación, menor es el ESOR. Y mientras más baja es la correlación, mayor es el ESOR. Es decir, mientras más lejos esté un punto de la línea de regresión, el ESOR es mayor. Mientras más cerca esté un punto de la línea de regresión, el ESOR es menor. Ahora, en este segundo gráfico, vamos a observar que la correlación es casi perfecta, porque los ESORes de este modelo son mucho menos a diferencia del primero. ¿Ya? Y vamos, en el tercer gráfico, vamos a decir que, por ejemplo, los ESORes nosotros estamos suponiendo que tienen una distribución Disculpa, normal. Berenice, ¿está grabando? Sí, Lice. Porque no aparece que esté grabando. Lo que pasa es que estoy grabando con mi laptop, es como una grabación de pantalla nada más, Lice. Ya.
Entonces, como les decía, los errores, por ejemplo, aquí podemos observar que este punto está 4 niveles por encima de la línea de regresión y aquí este punto está 4 niveles por debajo de la línea de regresión. Y nosotros queremos que estos errores tengan una distribución normal y este es un ejemplo de distribución normal. Ahora, si observamos este gráfico, observamos que este modelo está sesgado, por lo tanto no estaría cumpliendo con nuestro supuesto, porque este es un modelo insesgado. Estamos hablando de este modelo en este tema en realidad. Ahora, la formulación del supuesto de normalidad se debe a diversas razones. La primera razón es que U sub i representa la influencia combinada sobre la variable dependiente de un gran número de variables independientes que no se introdujeron. Ahora, explícitamente en el modelo de regresión. El teorema del límite central es el que proporciona una justificación teórica para el supuesto de normalidad de U sub i. Ahora, la segunda razón es que una variante del teorema del límite central establece que aunque un número de variables no sea muy grande, o bueno, si estas variables no son estrictamente independientes, su suma puede estar aún normalmente distribuida. La tercera razón es que La tercera razón es que se derivan con facilidad las distribuciones de probabilidad de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. La cuarta razón es que la distribución normal es una distribución comparativamente sencilla. Y bueno, requiere solo de 2 parámetros que son la media y la varianza. Quinta razón. Si nosotros trabajamos con una muestra finita o pequeña, es decir, con datos que sean menos de 100 observaciones, la suposición de normalidad desempeña realmente un papel relevante. Por último, en el sexto supuesto, el supuesto de normalidad puede no ser tan crucial en conjuntos grandes de datos. Podemos concluir que el supuesto de normalidad se deben usar las muestras pequeñas para que el supuesto de normalidad resulte apropiado, porque de no ser así, puede no ser tan eficiente con muestras relativamente grandes. Las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios según el supuesto de normalidad. Primeramente, la primera propiedad es que son insesgados. La segunda es que tienen varianza mínima. Esto significa que son estimadores insesgados con varianza mínima o también que son eficientes. Tercero, presentan consistencia. Es decir, que a medida que el tamaño de la muestra va a ir aumentando, digamos, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. 4. Beta sub 1 estimada, al ser una función lineal de U sub i, está normalmente distribuida con una media, es decir, que la esperanza matemática de beta sub 1 estimada va a ser igual al verdadero valor poblacional de beta sub 1. Y la varianza de beta sub 1 estimada va a ser igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra por la sumatoria de x sub i al cuadrado. Varianza. 5. Beta sub 2 estimada, al ser una función lineal de U sub i, está normalmente distribuida con una media donde la esperanza matemática de beta sub 2 estimada es igual al verdadero valor de beta sub 2. Y la varianza de beta sub 2 estimada es igual a la varianza dividido entre la sumatoria de x sub i al cuadrado. 6. El tamaño de la muestra menos 2 por la varianza estimada entre la varianza poblacional. A partir de esto, nosotros podemos hacer inferencia a partir de la varianza estimada sobre el verdadero valor de la varianza.
7. Beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada, se distribuyen de manera independiente respecto de la varianza estimada. 8. Beta sub 1 estimada y beta sub 2 estimada tienen varianza mínima entre todas las clases de estimadores insesgados, lineales o no lineales. Ahora, pasamos a lo que es el método de máxima verosimilitud. Un método de estimación puntual con algunas propiedades teóricamente más fuertes que las del método de mínimos cuadrados ordinarios es justamente este método, que es el de máxima verosimilitud. Es un método estadístico que permite estimar los parámetros en modelos de regresión, maximizando la probabilidad conjunta de obtener los valores observables de una variable aleatoria dependiente. Una alternativa al método de mínimos cuadrados es el método de máxima verosimilitud. Nosotros, para usar este método, debemos hacer un supuesto sobre la distribución de probabilidad de términos de perturbación. En realidad, el método de máxima verosimilitud suele recibir el nombre de método de muestras grandes. Y el método de máxima verosimilitud tiene una aplicación más extensa, porque se aplica también a modelos de regresión que no son lineales en los parámetros. Ahora, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en comparación con el de máxima verosimilitud, es más fácil de aplicar. Y los estimadores de máxima verosimilitud y del método de mínimos cuadrados ordinarios en realidad son idénticos, pero en muestras grandes estos estimadores pueden llegar a converger. El modelo clásico de regresión lineal normal difiere del modelo clásico de regresión lineal al suponer que el ESOR, es decir, U sub i, está normalmente distribuida. Gracias. No sé si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dos ramas de la teoría clásica de la inferencia estadística? Ya. Bueno, la teoría clásica, que es la inferencia estadística, consta de dos ramas en realidad, que una rama es la estimación y la otra rama son las pruebas de hipótesis. Y nosotros hasta el momento hemos estado en la rama, practicando la rama de la estimación, ¿no? A través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Y en realidad eso es solo la mitad de la inferencia estadística y la otra mitad son las pruebas de hipótesis. Eso sería. Gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es el método de máxima verosimilitud? Ya. Se podría decir que el método de máxima verosimilitud teóricamente es más fuerte, digamos, que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Y el método de máxima verosimilitud es un método estadístico que permite estimar los parámetros en modelos de regresión, maximizando la probabilidad conjunta de obtener los valores observables de una variable aleatoria dependiente. Y este método de máxima verosimilitud también se podría usar en modelos de regresión que no son lineales en los parámetros, digamos, a diferencia del método de mínimos cuadrados ordinarios. Por eso es que este método suele recibir el nombre de método de muestras grandes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
¿Nadie más tiene alguna pregunta, chicos? Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo clásico de regresión lineal y el modelo clásico de regresión lineal normal? Ya. Bueno, en realidad el modelo clásico de regresión lineal, eh, digamos que al suponer específicamente que el término de perturbación, que es USUPI, forma parte del modelo de regresión, está normalmente distribuido. En realidad ese es lo fundamental para que el modelo clásico de regresión lineal normal difiera del modelo clásico de regresión lineal, ya que el modelo clásico de regresión lineal no requiere ningún supuesto sobre la distribución de probabilidad de U sub i, solo requiere que el valor de la media de U sub i sea igual a cero y que su varianza también sea una constante finita. Eso sería. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿no tienen más preguntas? Chicos, una consulta. Para realizar la calificación,
¿Lo vamos a hacer por este medio o me lo quieren enviar y yo lo escribo nada más? Sería bueno que sea por este medio nomás, ya, porque hasta enviar, porque somos tres grupos, tendrían que enviar con nombre, cada uno tal vez puede ser más un lío, ¿no? Ya está bien, entonces pueden proceder a calificar a Berenice entonces. Ya bien, está Pilar María. Ya a ver, Perca Camargo Mario Andrés. Sí, sí, eso es. Buenas noches. Ya, ¿cuál es la calificación para Berenice? 28. Ya. Ahora, siguiente persona, soy Cani Stephanie. Sí, aquí estoy. 28. Ya. Tomás Caprián Elvira. 28.